Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar este primer video vinculado a interrupciones a partir de lo que estuvimos trabajando en la clase. Para poder hablar de interrupciones tenemos que trabajar sobre dos grandes aspectos, a nivel de hardware y a nivel de software. Cuando estamos pensando en el hardware vamos a hablar de algunas cuestiones vinculadas a particularmente cuáles son los módulos o cuáles son las características físicas que nosotros necesitamos conocer. Necesitamos conocer acerca del controlador de interrupciones, que va a ser un periférico que justamente nos va a permitir poder identificar las interrupciones, nos va a permitir poder configurar las interrupciones. Vamos a hablar de un periférico que, por ejemplo, nos genere esa interrupción específicamente. Podría ser un lector de una tarjeta por RFID, podría ser un pulsador externo, podrían ser distintos tipos de elementos. Y particularmente vamos a tener que configurar el pin específico en función donde la interrupción se va a producir, es decir, se va a manifestar. Por el lado del software, nosotros vamos a tener que hacer varias cuestiones. Por un lado, inicializarlo el vector de interrupciones. Ese vector de interrupciones va a tener en cada una de esas posiciones, como vamos a ir una rutina de atención que en función de su distinción o su resolución invocará a una rutina específica. Luego vamos a tener que inicializar al controlador de interrupciones, vamos a tener que inicializar al periférico, por ejemplo, en particular que va a generar la interrupción, y obviamente, como ya hicimos con la parte de entradas salidas de propósito general, es decir, GPIO, vamos a tener que inicializar los diferentes pines asociados. Nada más que en lugar de trabajar con GPIO, por ejemplo, ahora trabajaremos con una fuente de interrupción. Entonces, ¿cómo continuamos? Bueno, la idea es justamente empezar a ver cómo se configuran los diferentes elementos, es decir, inicializar la tabla de vectores de interrupción, configurar el NVIC. El NVIC es el controlador de interrupciones vectorizado y anidado. Es un controlador que nos permite, entre otras cuestiones, justamente identificar las interrupciones, asociarlas a una serie de rutinas y justamente encolar en caso que llegue más de una interrupción al mismo tiempo. Ese encolado se va a producir justamente a partir de la prioridad que tenga cada interrupción. El paso 3 entonces sería configurar el periférico correspondiente y el paso 4 va a ser formalmente las cuestiones vinculadas a lo que va a hacer en concreto cuando se produzca la interrupción. Para poder continuar nosotros tenemos que saber, como vimos en el material de repaso, que un puntero a función es un tipo de variable que en lugar de almacenar una variable entera o una variable real o una variable de tipo carácter, lo que almacena justamente es una dirección de memoria. Y esa dirección de memoria corresponde a una rutina de atención de interrupción en este caso. ¿Qué es una rutina de atención de interrupción? Va a ser una función que se va a invocar tras la recepción de una causa posible de interrupción. Por lo tanto, esa causa va a estar asociada a una posición en nuestra tabla o en nuestro array justamente de interrupciones. Para poder conformar estas rutinas y poder asociarlas, vamos a estar trabajando con lo que son arreglos de punteros a función. Y particularmente, no sé si se acuerdan, pero nosotros habíamos visto que para poder agrupar funcionalidades dentro de un mismo arreglo de punteros, teníamos que tener la misma firma, es decir, recibir en este caso, por ejemplo, void y devolver void. Después veremos particularmente por qué no solo tienen que tener la misma firma, sino por qué justamente tiene estas características de ser tipo void los argumentos que se reciben y tipo void los argumentos que se devuelven o se retornan. Los dejo para pensar justamente es quién va a ser el responsable de invocar a esta rutina de atención de interrupción. Dentro de la tabla de vectores a cada una de las posiciones, como ustedes están viendo, hay un nombre asociado. Y como saben, ese nombre está asociado a la función que va a ser invocada. Entonces tendremos las rutinas de vencimiento de timers, del timer 0, del timer 1, del timer 2, las rutinas de la WART, de las diferentes WART de cuadrado C, rutinas de USB, rutinas de CAN, rutinas vinculadas, por ejemplo, al reloj de tiempo real, y particularmente a las que vamos a trabajar durante la clase de hoy, que tiene que ver con rutinas asociadas a interrupciones externas. Para ir un poquito en profundidad, nosotros vamos a necesitar comprender qué es el controlador de interrupciones. Y básicamente lo que podemos decir es que es un periférico que forma parte del core, del núcleo, que el mismo digamos que los fabricantes licencian a ARM, y forma parte del chip. Es decir, que lo que va a hacer ese controlador de interrupciones es poder permitir, por ejemplo, que todos los registros estén mapeados en memoria, permitir el control de interrupciones del SysTick, que lo veremos más adelante. Dentro de las alternativas que nos brinda el NVIC,
es capaz de soportar hasta 240 entradas externas de interrupción. Sin embargo, el chip que vamos a estar manejando nosotros, que es el LPC1769, solamente 35 son accesibles. Como vimos durante la clase, también hay interrupciones que no podemos mascarar, o digamos lo que llamamos justamente que no podíamos cancelar o deshabilitar. El NMIC también tiene una entrada en este caso del tipo NMI, y la implementación de esa entrada la decide el fabricante. Por ejemplo, el fabricante, en este caso NXP, decidió que es dentro del pin 5, es el pin 53 en el puerto 2, pin 10. O sea que justamente es el fabricante el que decide dónde va a estar disponible la entrada del tipo NMI. Básicamente nosotros tenemos distintos tipos de entradas de excepción y vamos a estar trabajando particularmente con las interrupciones externas. El NBIC lo que nos permite hacer, entre otras cuestiones, como adelantamos hace un ratito, es poder ir anidando las diferentes interrupciones que se van produciendo. Justamente la idea es que facilitarnos el trabajo y llevar la cuenta de las diferentes interrupciones que están pendientes, obviamente pendientes de qué, de ser atendidas. Ese análisis justamente lo va a hacer el NBIC y nos va a ir organizando las interrupciones a partir de su prioridad. Obviamente nosotros podemos configurar, si lo necesitamos, distintos tipos de prioridades en función de la causa de interrupción que tengamos. Para poder trabajar con las interrupciones vamos a necesitar hacer tres cuestiones básicas. La primera es configurar al NBIC, porque si no configuramos el NBIC no tenemos por dónde empezar. La segunda va a ser configurar las interrupciones en el periférico que nosotros utilicemos, si es externo o cómo los vayamos a comandar, a comunicarnos, ¿no? La tercera tiene que ver con lo que habíamos hablado de GPIO, es decir, poder configurar la funcionalidad específica del pin, en lugar de ser de GPIO, en función de valga la redundancia, la función que el fabricante disponga, por ejemplo una interrupción externa, para que todo funcione en forma acorde. El NBIC tiene una serie de registros que nos permiten a nosotros poder configurarlo y poder habilitar o deshabilitar, por ejemplo, entre otras cuestiones, las diferentes causas de interrupción. El registro ISER, ISER 0 e ISER 1, es decir, con la S de set, justamente es un registro que, al igual que teníamos el FIO set, con un 1 en un cierto bit, nos permite establecer que esa interrupción va a estar disponible. En cambio, si hacemos el ISER, o ISER 0 o ISER 1, pero con C, que viene de clear, justamente con un 1, al igual que FIO clear, nos va a permitir deshabilitar una interrupción. También podemos trabajar vinculadas a las cuestiones de atención pendiente de interrupción, digamos, para saber si va a registrar o no va a registrarlas, si queremos trabajar con cierta prioridad o queremos que todas tengan la misma prioridad, si queremos disparar, por ejemplo, una interrupción pero por software. Entonces tenemos diferentes funciones que nos van a permitir trabajar en ese sentido. Las que mayor importancia en principio vamos a estar dándole en esta primera parte son a las dos primeras, es decir, a ISER con S y a ISER con C. Las otras obviamente las vamos a ir utilizando a medida que las vayamos necesitando. Particularmente nosotros tenemos, no sé si vieron recién, pero teníamos en el ISER, teníamos disponible el ISER 0 y el ISER 1. Es decir, dos registros de 32 bits. Fíjense en el caso del ISER 0, que es lo que se ve en pantalla, tenemos desde el bit 0 al bit 31 y a cada uno de esos le corresponde una causa posible de interrupción. Si nosotros estamos pensando en los timers, cosa que veremos en las próximas clases, tenemos disponibles los bits 1, 2, 3 y 4. En el caso de las interrupciones externas, por ejemplo, tenemos los bits 18, 19, 20 y 21. Es decir que lo que nosotros vamos a trabajar, vamos a tener que elegir y ponerle un 1, ¿sí? Mediante una máscara, mediante una operación al nivel de bits, por ejemplo, al bit que necesitemos habilitar. Lo mismo vamos a tener que hacer si justamente queremos deshabilitarlo, es decir, en lugar de trabajar con ISER con S, trabajaremos con ISER con C. Es decir, para poder deshabilitar la interrupción siempre y cuando el fabricante haya previsto que esa interrupción puede ser deshabilitada. Particularmente durante la clase estuvimos hablando de cómo se organizaban las funciones que nos brindaba el fabricante y vimos que había dos modificadores. Teníamos los modificadores WIC y después teníamos el alias. Particularmente el fabricante nos brinda ya un prototipo de las diferentes funciones, de algunas de las funciones, básicamente ¿para qué? Para que nosotros no tengamos que reinventar la rueda. Es decir, ya nos dice, mira, va a recibir void, va a devolver void, porque justamente son todas las funciones que el vector de interrupciones puede manejar, y va a tener este nombre específico. Si vos generás otra función
con el mismo nombre en tu archivo, por ejemplo, en tu archivo vinculado a los drivers de interrupciones, tu función va a ser más fuerte sobre la función que yo, fabricante, te estoy dando. ¿Por qué? Porque mi función tiene el modificador weak. Entonces, de esa manera, por ejemplo, podemos implementar nuestras funciones y sobre nuestra implementación, la que coincida justamente pisará a la que nos dio el fabricante. Si no hay ninguna que nosotros hayamos implementado, el fabricante por defecto nos otorga una función para que nosotros podamos trabajar. Uno podría caer en, no sé si en la picardía, pero uno podría muchas veces pensar en que, bueno, si ya me lo está dando el fabricante, ¿por qué directamente no cambia el cuerpo ahí? Bueno, acordate que nosotros teníamos rutinas que nos da el fabricante y rutinas que vamos a manejar nosotros, al igual que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con nuestras rutinas propias y las rutinas de la biblioteca de Info2. Entonces, en este caso, lo que nosotros necesitamos hacer es tener nuestro conjunto, nuestro cuerpo de funciones separado y nuestra función, que va a ser una función fuerte, en este caso va a pisar a la función que nos dio el fabricante. Por el otro lado teníamos el modificador alias. ¿Para qué sirve el modificador alias? Sirve para agrupar funcionalidades. Por ejemplo, todas estas funciones de atención de interrupción que nosotros estamos viendo, es decir, ISR, rutinas de atención de interrupción, van a estar agrupadas en una rutina general que se la conoce como en este caso InDefaultHandler. Entonces, si por ejemplo tomamos la rutina del timer 0, veremos que si se vence el timer se produciría la invocación de esta rutina. Sin embargo, al obtener el modificador alias, lo que está haciendo es llamar directamente a InDefaultHandler. Cuando nosotros hagamos nuestra propia rutina, justamente lo que va a suceder es que va a llamar a la nuestra y no va a llamar a una genérica que implementó el fabricante. ¿Para qué nos puede llegar a servir a nosotros el operador, el modificador alias, mejor dicho? Por ejemplo, para distintas causas de los timers, si nosotros necesitamos trabajar, o de interrupciones externas, poder tener una única para, por ejemplo, avisar que se produjo un cierto evento. Mientras que todavía no estemos distinguiendo cuál fue la razón en particular, sino que son del mismo tipo. Entonces, si a nosotros nos viene bien, podríamos utilizar el modificador alias en ese sentido. Fíjense adentro de cada una de estas rutinas qué es lo que hay. Nosotros teníamos, por ejemplo, NMI tiene un while 1, System Handler tiene un while 1, InDefaultHandler tiene un while 1. ¿Qué va a pasar cuando se produzca una interrupción y caiga justamente en ese while 1? Bueno, lo que va a suceder es que mi micro va a quedar dentro de esa rutina, por lo tanto yo no lo voy a poder sacar. ¿Cuál es la idea? La idea es dejar todo preparado para que vos puedas implementar tus diferentes rutinas. No sé si vieron recién, pero nosotros teníamos directamente con el modificador alias todas las rutinas caían, o mejor dicho, invocaban a InDefaultHandler. Fíjense que InDefaultHandler también tiene un while 1 adentro. ¿Esto para qué es? Muchas veces uno tiene las distintas interrupciones habilitadas. Una buena práctica sería solamente habilitar lo que uno necesita, pero a veces que sucede que quedan habilitadas algunas rutinas. Entonces lo que tenemos que tener es alguna rutina, alguna función que justamente sea invocada cuando un evento de estas características no esperado se produzca. De tal manera que, por ejemplo, sea un indicador para saber que el micro en ese momento entró en ese while 1 y yo pueda permitir, y me permita a mí, por ejemplo, ir depurando estas situaciones. Bien, particularmente vamos a empezar a trabajar sobre lo que son las interrupciones externas. Veamos un poquito cómo nos ayuda esta tabla para entender dónde las encontramos o cómo se identifican dentro del LP6769, en qué puertos están disponibles, cómo las accedemos nosotros desde el Infotronic o, por ejemplo, qué función pueden tener asociadas vinculadas a las placas de expansión. En este caso nosotros tenemos cuatro fuentes de interrupción externas que están la interrupción externa 0, 1, 2 y 3, que están asociadas, por ejemplo, en este caso a los puertos 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, y particularmente en el Infotronic lo podemos encontrar en diferentes lugares, con el switch 1, con el switch 10, con la entrada digital 2, con la expansión y el pin 17. Pero particularmente nosotros podemos utilizarlo también con la tecla 0 y con la tecla 3, tal como figura en la última columna, directamente en la placa base. Fíjense que las mismas funciones pueden ser encontradas en diferentes pines dependiendo cómo esté esto cableado, permítame el término. Entonces, por ejemplo, si utilizamos el pin 10 del puerto 2, tendremos la interrupción externa 0, y si utilizamos el pin 13 del puerto 2, tendremos una interrupción externa 3.
Es decir, que con estas teclas, con la tecla 0 y con la tecla 3, vamos a poder hacer algunas pruebas durante esta clase y la clase que viene. Básicamente, como dijimos hace un ratito, el LPC 1769 tiene 4 funciones de interrupción. Si ustedes las ven, teníamos los pines que habíamos dicho. Vean nuevamente, tenemos el 10, 11, 12 y 13. 10, 11, 12 y 13. Tenemos por acá justamente que como función 0 están para GPIO, como función 1 están como interrupción externa 0, interrupción externa 1, interrupción externa 2, interrupción externa 3. Y fíjense que como función 2 y función 3 también obviamente tienen algunas disponibles. Algunas están reservadas, otras, el caso de NMI, como habíamos charlado hace un ratito, y otras directamente las podemos utilizar. Cada una de estas causas de interrupción va a tener asociada una ISR. Recuerden que la ISR era la forma de vincular una rutina particularmente con una causa de interrupción. Nosotros vamos a estar manejando 3 grandes registros para poder trabajar en este caso con interrupciones externas. Vamos a trabajar con el registro XINT, vamos a trabajar con el registro XMODE y con el registro XPolar. Básicamente XINT lo que nos va a permitir manejar es contar a partir con ese registro con un flag que se va a habilitar cuando se produzca una interrupción. Pero uno dice, ¿cómo? Yo ya me avisó el fabricante mediante la rutina de atención e interrupción que se produjo una interrupción. ¿Por qué necesito tener un flag? Bueno, el flag está para que uno, en particular, no es que lo lea, sino que nosotros vamos a avisarle al micro que ya atendimos la interrupción y ya la dimos por finalizada. Si no, esa interrupción, si nosotros no modificamos este flag, va a seguir produciéndose. En el caso del XMODE nos va a permitir, ahora vamos a ver cómo manejar el modo básicamente de la interrupción. Va a ser si va a ser por nivel o va a ser por flanco. Y en el caso de XPolar nos va a permitir manejar si se quiere, la polaridad, es decir, si es por nivel, si es positivo o negativo, o alto o bajo, y si es por flanco, si es ascendente o descendente. Entonces fíjense en este caso, XINT es un registro de 32 bits que tiene un valor por defecto en los primeros 4 bits de valor 0, luego los siguientes bits no están disponibles, y nosotros tenemos al bit 0, le corresponde el flag, permítame, de la interrupción 0, al 1 el de la 1, al 2 el del 2 y el de 3 del 3. Básicamente lo que nosotros necesitamos hacer es escribirle un 1 en el bit correspondiente en función de la interrupción que se produjo. Es decir, que por ejemplo, si se produjo la interrupción externa 1, nosotros vamos a tener que escribirle un 1 al registro XINT en el bit 1, ya que corresponde con la identificación de la interrupción externa 1. Y así nos va a pasar con la 0, con la 2 o con la 3. Dependiendo del caso donde se haya producido la interrupción, vamos a limpiar el flag. ¿Por qué el fabricante nos dice que limpiemos el flag? Bueno, porque es una manera, como dijimos hace un ratito, de darle a conocer que nosotros atendimos esa interrupción. En el caso de XMODE, lo que nos va a permitir es trabajar también con un bit para cada una de las interrupciones externas. Entonces el bit 0 nos va a permitir configurar a la interrupción 0, por ejemplo, por nivel o por flanco. Si le colocamos el valor 0, va a estar trabajando por nivel, y si le ponemos el valor 1, va a estar trabajando por flanco. Lo mismo sucede para las otras causas de interrupción. Y fíjense que aquí también tenemos un valor de reset por defecto, ¿no? Es decir, que todas las interrupciones externas, en este caso, aparecerían directamente por nivel. Entonces es una buena práctica, como más allá de los valores que nos den, poder configurar todos los periféricos registro a registro para asegurar su funcionamiento. En el caso de XPolar nos pasa algo parecido. El bit 0 va a corresponder a la interrupción externa 0, a la polaridad de la interrupción externa 0, el 1, el bit 1 a la interrupción externa 1, el bit 2 a la polaridad de la interrupción externa 2 y el bit 3 a la polaridad de la interrupción externa 3. En estos casos son registros XMODE y XPolar que son complementarios, ya que con XMODE lo que nosotros estamos diciendo es si es por nivel o por flanco. Por lo tanto, si configuramos por nivel, al colocarle directamente un 0, por ejemplo al bit 0, lo tendremos por estado bajo, y si le colocamos directamente un 1, lo tendremos por estado alto. Ahora bien, si en el registro XMODE nosotros lo trabajamos por flanco, al colocarle un 0 estaremos por flanco descendente, y al colocarle un 1 será por flanco ascendente. Entonces va a depender la aplicación que nosotros tengamos que hacer, si nos importa saber cuándo se produce
una transición, por ejemplo, trabajaremos por flanco. Y si nos interesa, por ejemplo, pensar en alguna situación donde mientras no esté en estado bajo o mientras permanezca en estado alto esa presión, justamente realizaremos nuestras acciones correspondientes. Entonces dependerá de la aplicación que queramos hacer la implementación que nosotros querramos, que tengamos que implementar. Básicamente, repasando un poquito para poder organizar un poco, nosotros necesitamos hacer varias cuestiones. La primera es poder configurar el pin específico. Entonces, si tomábamos las teclas 0 y la tecla 3, y ya habíamos hecho las funciones de setPincel, por ejemplo, que modificaran a los diferentes pins, a los diferentes registros pincel, nosotros estamos poniendo acá que para el puerto 2, pin 10, es decir, la tecla 0, tenemos directamente la función pincel función 1. ¿Qué va a decir la pincel función 1? Y bueno, recién vimos que era justamente un define o una constante simbólica que va a representar el valor 1. Lo mismo hacemos para la tecla 3. La tecla 3 ahora va a estar en el puerto 2, pin 13. Nosotros vamos a tener que esa tecla 3 va a tener también la función 1. El registro xmode, en este caso va a declarar todas por flanco. El registro xpolar va a ser todas todas las polaridades justamente activo bajo, y en este caso al ser por flanco, justamente es con flanco descendente. Lo que nos falta hacer entonces es lo siguiente: configuramos el pin específico, el comportamiento del pin, configuramos los registros. Lo que nos falta hacer es habilitar las interrupciones específicas dentro del NVIC. ¿Cómo hacemos para habilitar las interrupciones específicas en el NVIC? Mediante el registro ISER, en este caso ISER con S de set. Tenemos que ponerle un 1 en el bit correspondiente, es decir, por ejemplo, para la interrupción externa 0 era el bit 18, por eso justamente lo estamos corriendo ese 1 18 posiciones y le estamos haciendo una OR. En el caso de la interrupción externa 3 era el bit 21, por eso justamente ese 1 le estamos corriendo 21 posiciones hacia la izquierda y haciéndole una OR. Los invitamos entonces a ver el siguiente video, donde vamos a estar trabajando y viendo el funcionamiento directamente desde un proyecto real, para que puedan ir practicando y planteando sus dudas en el foro. Nos estamos viendo.